Nuestro tema de estudio en esta noche será el mensaje del segundo ángel. Ahora, hay mucho que podríamos decir del mensaje del segundo ángel. Solamente podemos tocar algunos aspectos esta noche, pero suficiente para entender qué quiere decir Dios con este mensaje. Pero queremos pedir que Dios nos acompañe en forma especial esta noche antes de abrir su palabra. Por favor, inclinen sus rostros conmigo para orar. Padre, en este momento nos proponemos abrir tu palabra, lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Señor, el mensaje de esta noche es de suprema importancia, al igual que los otros durante la semana, pero particularmente el de esta noche. Te pido, Señor, que tú abras mentes y suavices corazones para recibir el mensaje de esta noche. Te damos gracias, Señor, por la certeza de tu respuesta, porque te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Para entender el mensaje del segundo ángel, necesitamos entender primero el mensaje del primer ángel. Hemos estudiado varias cosas en el transcurso de esta semana. Hemos hablado del Evangelio eterno. ¿Qué significa el Evangelio eterno? Significa que Jesús bebió la copa de la ira de Dios en nuestro lugar. Jesús pagó el precio para que nosotros no tengamos que pagar el precio. Ya el precio fue pagado. Cuando recibimos a Jesús, no tenemos que sufrir más, no tenemos que pagar más nada, porque el precio fue pago. Eso es vital, porque no todos los cristianos enseñan lo mismo. En segundo lugar, estudiamos lo que significa temer a Dios. Significa que en nuestra adoración le tenemos respeto. No introducimos en el servicio de adoración prácticas y costumbres mundanas, música mundana y otras prácticas que se siguen en el mundo secular. La adoración a Dios debe ser especialmente sagrada. Nos dimos cuenta que el mensaje del primer ángel también nos insta a darle gloria a Dios. Es decir, debemos en nuestra vida reflejar el carácter de Jesús a nuestros semejantes. Nos hemos dado cuenta también que el mensaje del primer ángel dice que estamos ahora en el juicio. Esto significa que si estamos ahora en el juicio, a partir de 1844, entonces la gente que ha muerto en Cristo no están ni en el infierno ni en el cielo, sino que están en el sepulcro. Los mensajes de los tres ángeles nos hablan del estado de los muertos. Los muertos nada saben. Como vimos anoche, el mensaje del primer ángel nos llama a adorar al Creador y a guardar su santo sábado. Notamos en otro tema que estudiamos esta semana que los que reciban los mensajes de los tres ángeles guardan los mandamientos de Dios por amor a Jesús, porque tienen los mandamientos escritos en el corazón. No van a decir que la ley fue clavada en la cruz, que es imposible guardar la ley, que no estamos bajo la letra sino bajo el Espíritu, que la gracia de Cristo hace innecesario guardar los mandamientos, porque el mensaje del tercer ángel en su conclusión dice: aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. Y anoche hablamos sobre la fe de Jesús. Una fe inquebrantable ante las peores circunstancias. No habrá nada en el mundo que pueda sacudir a los hijos de Dios, porque estarán anclados seguramente en el mensaje del primer ángel, un mensaje centrado en Cristo Jesús. Después del primer ángel, tenemos el mensaje del segundo. Y recuerden que los mensajes son secuenciales. Es decir, el segundo ángel sigue en orden el primero. El primero da su mensaje al mundo, luego viene el segundo. Y quiero que noten lo que dice el mensaje del segundo ángel en Apocalipsis 14 y el versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia. Cuando Dios repite algo, es porque ese algo es muy importante. Significa que Babilonia ha caído de verdad. Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. La razón por la cual Babilonia ha caído es porque ha rechazado el mensaje del primer ángel. Babilonia se caracteriza por el hecho
de que rechaza las enseñanzas del mensaje del primer ángel. Y por esa razón es que Babilonia cae. En vez de Babilonia proclamar el mensaje del primer ángel y todas las enseñanzas que van vinculadas con ese mensaje, Babilonia le da a las naciones de la tierra el vino del furor de su fornicación. Y por eso ha caído. Es decir, el vino que da Babilonia está en contraste con el contenido del mensaje del primer ángel. Ahora, para entender más plenamente la caída de Babilonia, necesitamos ir a Apocalipsis, el capítulo 17. Voy a ir ahora a Apocalipsis 17 y vamos a analizar algunos detalles en cuanto a la caída de Babilonia, como se menciona especialmente en los primeros versículos del capítulo 17. Es un mensaje solemne. Dice en Apocalipsis 17:1, y vamos a ir paso a paso. Quiero decirles que cuando terminemos esta noche no van a tener ninguna duda en cuanto a nada de lo que hemos hablado. La identidad de Babilonia la van a saber, aunque yo no les voy a decir quién es Babilonia, pero ustedes van a saber quién es Babilonia. Por las características bíblicas, vamos a dejar que la Biblia se explique sola. Vamos a encontrar que lo que es Babilonia es muy claro en la Sagrada Escritura, y los pecados de Babilonia se delinean claramente en la Escritura. Dice en el versículo 1 del capítulo 17, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Ahora necesitamos parar un momento allí, la gran ramera. En la Sagrada Escritura, las profecías presentan su mensaje en lenguaje simbólico. Es decir, no se puede tomar el lenguaje literalmente. Esta no es una ramera, no es una prostituta literal. Es un símbolo que tenemos aquí. Es una mujer que se ha prostituido. Por eso necesitamos entender en primer lugar en la Biblia qué representa una mujer. Vamos al libro de los Efesios, el capítulo 5 y el versículo 25 al 27 para ver qué representa una mujer en la Sagrada Escritura simbólicamente. No estamos hablando de esposas literales aquí. El libro de los Efesios, el capítulo 5 y empezando en el versículo 25, dice lo siguiente. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Miren el paralelo. Maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo, el marido espiritual, amó a su mujer, la iglesia. Es decir, que a una mujer, simbólicamente en la Biblia, representa la iglesia. Ahora, la iglesia en Efesios 5 es una iglesia pura, porque Cristo la santifica, la limpia, para presentarse una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Pero la mujer de Apocalipsis 17 es una mujer que se ha prostituido. Como la mujer representa a la iglesia, tiene que representar una iglesia que se ha prostituido. Es decir, que no preserva la verdad pura de Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, encontramos este tipo de terminología. Ezequiel, el capítulo 16 y el versículo 30 es muy interesante porque aquí Dios está hablando de Israel, su pueblo, en el Antiguo Testamento. Y quiero que noten cómo llama Dios a los que profesan ser su pueblo. Y ojalá ustedes en su tiempo libre, los que están escuchando por radio y también viendo por televisión, ojalá que saquen sus Biblias y lean todo el capítulo 16 de Ezequiel. Es una historia lóbrega, es una historia triste, donde Dios habla del pueblo de Israel, su iglesia del Antiguo Testamento, que se ha prostituido con las naciones, ha adoptado las prácticas paganas de las naciones circundantes. Y solo tenemos tiempo de leer el versículo 30 de Ezequiel 16, a donde Dios dice a su pueblo, los que profesan ser su pueblo, cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor. Habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada. ¿Qué terminología terrible usa Dios para describir a los que profesaban ser su pueblo? Vez tras vez en el Antiguo Testamento, cuando Dios habla de la ramera, está hablando de su pueblo.